He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Estamos una vez más aquí con la presentación de su programa Historia de los Amigos. Su locutor y amigo es Edgar Amílcar Madrid. Comenzamos con los primeros pasos a la expansión. El movimiento reformador de los amigos se extendió en toda Inglaterra y llegó al continente americano entre los años 1653 y 1656. Por ese tiempo la figura central del cuaquerismo no era solo Jorge Fox, sino que muchos más estaban surgiendo para proclamar la verdad. La verdadera tarea de proclamar la fe fue llevada a cabo por un grupo de 66 ministros. De estos, 54 eran hombres y 12 mujeres. A este grupo se le conoce ahora con el nombre de los 60 valientes. Aunque eran 66, se dice 60, los 60 valientes. De entre las mujeres, una de las más valientes predicadoras fue Margarita de Fell, la esposa del juez Tomás Fell. Hasta entonces, el mensaje había sido presentado solo en el norte de Inglaterra. Pero en 1654, Isabel Buttery y otra mujer dejaron el norte para ir a Londres a distribuir algunos tratados escritos por Jorge Fox. Pronto llegaron también Francisco Haugill y Eduardo Burrow, y reunieron en la calle a mucha gente. Algunos llegaron por curiosidad, mientras que otros por un sincero deseo de buscar a Dios. Visitaron varios grupos cristianos y encontraron que había entre ellos muchas personas sinceras. Muy luego se reportaron que estaban celebrando 3 o más reuniones por semana, las cuales eran muy concurridas. Burrow y Haugill impresionaron a la gente de Londres y despertaron su interés. Una vez Burrow pasó por un lugar en donde estaban en una función de lucha libre. Estaba en el escenario un hombre fuerte que ya había derrotado a 3 más y estaba esperando al 4º campeón para vencerlo. Entonces Burrow subió al escenario y clavó su mirada sobre el luchador, pero este solo se quedó sorprendido. Entonces comenzó a predicarle a la multitud, tratando de volverles de sus malos caminos a Dios. Su trabajo fue tan efectivo en Londres que en ese mismo año pudieron dejar ese lugar y se fueron a Irlanda, donde estuvieron predicando vigorosamente hasta que los arrestaron. Posteriormente los desterraron de ahí, pero su influencia permaneció porque Dios había levantado a otros predicadores como Barbara Blagdon, una mujer de gran valor que hacía reuniones por toda Irlanda a pesar de la gran persecución. Mientras tanto, la obra en Londres seguía creciendo. Llegó a progresar de tal manera que tuvieron que alquilar una casa grande para reunirse, aunque las persecuciones aumentaban. Llegó tiempo cuando todas las cárceles de Londres estaban tan llenas de cuáqueros
que muchos no podían ni siquiera recostarse para dormir porque no cabían acostados. Esas cárceles les ocasionaban frecuentes enfermedades y muchos murieron a consecuencia de ellas. Pero la campaña misionera seguía con tanta devoción que para muchos era algo casi irresistible. En Bristol, Juan Outland y Juan Cam encontraron muchos buscadores que recibieron su mensaje con los brazos abiertos, todo como contestación a sus oraciones. Ahí lograron reuniones llenas de bendición y resultados. Hasta ese tiempo, las ciudades universitarias permanecían hostiles al nuevo movimiento cuáquero. En 1654, dos señoritas, Elizabeth Fletcher y Elizabeth Livens, sufrieron un trato salvaje por parte de las autoridades de Oxford y a la vez la violencia más inhumana de los universitarios. Sin embargo, esos esfuerzos no fueron en vano, pues más tarde Juan Cam visitó Oxford y convenció a un comerciante de ese lugar, Tomás Lowe, quien fue el medio para que después se convirtiera el famoso cuáquero Guillermo Penn, en honor de quien uno de los Estados Unidos de Norteamérica se llama Pensilvania. Ese mismo año, Juan Cam y Francisco Haughel fueron a pie hasta Londres para hablar con el protector Oliverio Cromwell, máximo gobernante. Cromwell les recibió cortésmente y se expresó bien de Margarita de Fell, respetando sus puntos de vista. Estaba listo a garantizarles libertad religiosa, pero insistió en que si la gente es libre de tener sus propias creencias religiosas en esos asuntos, por lo menos deberían cuidarse de no interrumpir las reuniones religiosas de otros grupos. Llegamos ahora a la primera concentración. A principios de 1655, Jorge Fox citó a los amigos a celebrar una concentración en Swannington, Leicestershire, la cual fue atendida por como 200 personas. Esa reunión de gente de todas partes del país despertó ciertas sospechas por parte de las autoridades y reportaron a Cromwell que los cuáqueros estaban preparando una revuelta contra el gobierno para restablecer el reino que había sido derrocado anteriormente. El resultado fue que Jorge fue llevado prisionero. Después le ofrecieron su libertad bajo condición de no volver a hacer reuniones, pero él rehusó recibir su libertad de ese modo y afirmó su inocencia. Por esta razón fue llevado a Londres, en donde el protector le pidió una promesa de no levantar armas contra el gobierno. El próximo día tuvo una entrevista personal con Oliverio Cromwell, el protector, en la cual descubrió que con él tenían mucho en común. Al salir Cromwell, le tomó de la mano y con lágrimas en sus ojos le dijo: «Vuelve otra vez a mi casa, porque si nos reuniéramos una hora diaria, podríamos acercarnos más». Después de esto, le pusieron en libertad. Pronto consiguieron en Londres una casa para reunirse, la cual tenía capacidad para 1000 personas de pie. Este fue un periodo de gran crecimiento. Ahora se llegó a una etapa donde aumentaron las persecuciones. Aquí entra a la esfera una nueva persona, Santiago Naylor, quien al principio trabajó valientemente por la causa de Cristo, pero después ocasionó grandes problemas al movimiento cuáquero. Las persecuciones ahora llegaron a ser peores. Ya había muchos cuáqueros en las cárceles. Al saber de tantos sufrimientos, 2 mujeres llegaron para visitarles, pero solo lograron que las pusieran a ellas también en prisión. Después de algún tiempo, la violencia de los magistrados
fue controlada por autoridades superiores y tuvieron que dar libertad a todos los prisioneros por órdenes del protector mismo. Mientras tanto, Eduardo Burrow y Francisco Hauge seguían celebrando campañas en Irlanda, dejando la responsabilidad principal de Londres en manos de Santiago Naylor. Por ese tiempo, Jorge ya había logrado bastante influencia sobre Oliverio Cromwell, pero las persecuciones siempre continuaban por presión de los presbiterianos e independientes, que eran los que le habían hecho subir al poder. Estos les perseguían por sus diferencias doctrinales y también porque los cuáqueros se negaban a pagar los diezmos a la iglesia oficial, los cuales se usaban para los sueldos de los ministros. En efecto, no era que ellos no diezmaran, sino que se negaban a hacerlo para sostener a ministros que consideraban fuera de la voluntad de Dios. Los cuáqueros estaban listos a pagar sus diezmos, pero a Dios. Los magistrados también los perseguían porque rehusaban a quitarse el sombrero delante de ellos y tratarles de voz. Esto hacían así los cuáqueros porque sentían que no era la voluntad de Dios hacer acepción de personas, tal como enseña Santiago 2:9, ni contribuir al orgullo humano, 1 Tesalonicenses 2:4-5. Durante ese tiempo, Santiago Parnell llegó a ver a Jorge Fox por pura curiosidad, pero fue convencido por él y se convirtió en uno de los primeros mártires de los amigos. Una vez, al salir de la iglesia de San Nicolás en Colchester, un hombre le golpeó fuertemente en la cara con una vara y le dijo: «Toma esto por la causa de Cristo». A esto, Santiago Parnell le respondió con toda calma: «Amigo, yo lo recibo por la causa de Cristo». Después lo metieron preso por no quitarse el sombrero delante de los magistrados, lo cual no hacía porque así le dictaba su conciencia. Después de ser salvajemente golpeado, lo obligaron a vivir en un hoyo que había en la pared a unos 2 pies de altura. En cierta ocasión, cuando descendió del hoyo para recoger su comida y al tratar de subir otra vez con ella, cogiéndose de un lazo, se le soltó la mano y cayó al suelo, rompiéndose la cabeza. Lo levantaron como muerto. Después lo pusieron en un hoyo más pequeño. Varias personas ofrecían guardar prisión en su lugar, pero no eran permitidas. Al fin autorizaron que 2 cuáqueros le llegaran a ver, pero poco después murió. Jorge Fox estaba preso en otro lugar, pero al llegar la noticia al Parlamento de que un cuáquero había muerto por causa de su fe, le soltaron y continuó predicando la palabra de Dios. Vamos ahora a presentar aquí el rostro típico de un cuáquero. Las cárceles en Inglaterra eran muy severas e inhumanas, pero también tenían otras formas de castigarlos. Cuando cogían a un ladrón, en vez de dejarlo preso, lo llevaban al cepo público, en donde permanecería prensado por varias horas, un día o aún más, dependiendo de la gravedad de la falta. Este era un cepo grande de madera que les prensaba los pies mientras estaban sentados y en una especie de corral en plena plaza pública. Ahí, mientras el reo estaba prensado, las gentes que pasaban se burlaban de ellos y aún les escupían en señal de desprecio. Era un castigo relativamente breve, pero no les quedaban deseos de volver a delinquir por la enorme vergüenza que aquel castigo representaba. Una vez cumplidas las horas de la sentencia, el reo quedaba libre. Le presentamos en este momento la fotografía de un cepo público en Inglaterra. Luego,
le presentamos la fotografía de una cárcel en el castillo de Lancaster. Vamos ahora a hablar de Santiago Naylor. Por ese tiempo Santiago Naylor había llegado a ser un predicador muy elocuente, pues tenía esa habilidad natural. Pero este se estaba separando de las enseñanzas de Jorge Fox y comenzaba a predicar doctrinas falsas. Naylor era hombre sin instrucción, pero era muy entusiasta y estaba listo a sufrir por la causa de Cristo. Después de esto, dispuso entrar a la ciudad de Bristol y sus seguidores le honraron como en el caso de la entrada triunfal de Cristo. Por esta razón le llevaron ante el Parlamento y ahí, en presencia de todos, Naylor proclamó ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo condenaron por pronunciar una blasfemia horrible, siendo un seductor e impostor. Escasamente logró escapar de la sentencia de muerte, pero le condenaron a ser mofado 2 veces, azotado por las calles de Londres, horadado de su lengua con un fierro caliente y marcado en su frente con la letra B, queriendo decir blasfemo. Después de todo esto fue encarcelado. Esta sentencia, por supuesto, fue desaprobada por el protector Oliverio Cromwell, aunque de todos modos la ejecutaron. En la cárcel, Naylor reconoció su error y escribió mencionando su gratitud por el amor de Dios que todavía tuvo compasión de él. Jorge Fox declaró públicamente que las ideas de Santiago Naylor eran muy ajenas al movimiento cuáquero. Sin embargo, los puritanos se aprovecharon de ese evento para acusarles. Mientras tanto, los cuáqueros comisionaron a Guillermo Delbury para que convenciera de su error a los seguidores de Naylor. Finalmente, Santiago Naylor confesó públicamente su error y lo dejaron libre en septiembre de 1659. La sentencia cruel del Parlamento contra Naylor abrió las puertas a las más crueles persecuciones en contra de los cuáqueros en general, bajo el pretexto de ser peligrosos y sediciosos. Les acusaban de varias cosas. A. De quebrantar el día de descanso, porque no descansaban un solo día de predicar. B. De no pagar los diezmos, porque no los pagaban a las iglesias oficiales. C. De rehusar quitarse el sombrero delante de los nobles, porque consideraban que eso era hacer acepción de personas. Y D. A los predicadores les acusaban de vagancia, porque siempre andaban predicando por todas partes. Hubo un tiempo bajo el gobierno de Cromwell en el que 1000 cuáqueros estaban en la cárcel, mientras que Fox, Burroughs, Thomas Alden y otros abogaban por ellos. Vamos a hablar ahora sobre los primeros pasos al continente americano. Ahora, dejando por un momento Inglaterra, y se dará una mirada a lo que sucedía por este tiempo en el continente americano. Algunos misioneros cuáqueros habían penetrado al continente europeo, como Guillermo Catton en Holanda, pero 2 mujeres, María Fisher y Anna Austin, tenían una visión más extensa aún, y en 1655 decidieron embarcarse hacia la isla de Barbados de las Indias Occidentales en las Antillas. El mensaje fue bien recibido y luego se convirtieron el teniente coronel Roos y su hijo Juan, quien algún tiempo después se casó con Margarita, hija de Margarita de Fell. Roos era muy amigo del gobernador de Barbados y seguramente la isla llegó a ser una cuna de la verdad. Al ver los magníficos resultados de sus esfuerzos, María Fisher y Anna Austin decidieron extenderse al continente, llegando a Boston, Estados Unidos, por primera vez en julio de 1656. Estas fueron las primeras que predicaron el evangelio cuáquero en este continente. Al llegar a ellas, no estaba presente el gobernador, pero su delegado, quien ya había oído rumores acerca de los amigos, trató de iniciarlos con mano dura. Rápido ordenó que a esas mujeres las dejaran prisioneras y bien custodiadas en el barco mientras registraban minuciosamente su equipaje.
Les encontraron más de 100 libros y los quemaron en la plaza pública. A ellas las hicieron desembarcarse directamente a la cárcel, sin luz ni materiales de lectura, habiendo sellado la ventana para que nadie entrara en contacto con ellas. Las tuvieron por 5 semanas en esas condiciones y se habrían muerto de hambre a no ser que un anciano del lugar suplicó que le permitieran llevarles alimentos. Al principio de su prisión, las desnudaron y azotaron así, habiéndoles buscado en todo el cuerpo si tenían señales de brujería. Después las obligaron a embarcarse otra vez hacia Barbados, donde eran bien recibidas. Sin embargo, 2 días después de la partida de estas 2 mujeres valientes, desembarcaron en Boston 8 personas más, listas a presentar el mensaje de Cristo. El gobernador no quiso arriesgarse a dejarlos entrar. Los puso prisioneros por 11 semanas y los desterró hacia Inglaterra. Simultáneamente, la Corte General de Massachusetts pasó su primera ley contra los cuáqueros, imponiendo fuertes multas a los dueños de los barcos que trajeran cuáqueros a la colonia, y que si a pesar de esto algún cuáquero llegaba a Massachusetts, debería ser arrestado, azotado, puesto en prisión y desterrado. Al proclamar esta ley en las calles de Boston, un anciano, Nicolás Upsall, se paró frente a la puerta de su casa y protestó contra esa ley. Inmediatamente le quitaron multa y lo desterraron. Ahora viene la celebración de la primera junta anual. Por ese tiempo, los amigos del norte de Inglaterra ya celebraban reuniones anuales con representantes de todos los lugares. A esto, Jorge Fox se refería muchas veces con el nombre de Junta Anual. Se puede decir que la primera Junta Anual de los amigos se reunió en Skipton, al norte de Inglaterra, en 1660. En Londres también habían comenzado reuniones formalmente, empezando con reuniones para hombres cada 2 semanas, así como las sesiones de los ancianos. Luego principiaron a celebrar sesiones entre las mujeres, quienes comenzaron a ayudar a los necesitados a la vez que predicaban a Cristo. Así, comenzaron a formar fondos especiales para ayudar a los necesitados y para hacer obra misionera, especialmente para ayudar en Holanda y Alemania, como también algunas giras misioneras por el Mediterráneo. En esa región las condiciones eran difíciles. Como ejemplo tenemos las experiencias de Catarina Evans, quien cayó en manos de la Inquisición en las islas de Malta. Hablamos ahora de la nave misionera. Hasta entonces las puertas seguían cerradas en la Nueva Inglaterra, al norte de los Estados Unidos, ya que los barcos no podían transportar cuáqueros porque sus dueños eran altamente multados. Pero Dios habló a Roberto Fowler que construyera un barco por causa de la verdad. Mientras construía el barco, aunque era muy pequeño y muy inadecuado para navegar por el océano, sintió que debía ofrecerlo para llevar el mensaje a Nueva Inglaterra. Al barco le llamó Woodhouse, o sea, galera de leña, seguramente por su apariencia. 11 estaban preparados para viajar, 6 de los cuales ya habían sido expulsados de esa colonia previamente. A estos se les conoce con el nombre de los 11 valientes. Presentamos ahora un dibujo sobre la nave misionera, o sea, Woodhouse. Al cruzar el Atlántico fue algo de lo más extraordinario. Los amigos se reunían cada día de viaje para adorar a Dios en silencio y orar por su dirección. Ellos mismos testificaron de haber visto al Señor siguiendo al barco, tal como un jinete guía a su caballo. Finalmente, 5 de ellos desembarcaron en Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, y los demás siguieron al norte para Rhode Island. Entre los que desembarcaron en Nueva Ámsterdam estaban Rogelio Williams, uno que había sido desterrado previamente de Massachusetts por predicar a favor de la libertad religiosa y de la amistad y justicia para con los indios. Luego María Clark,
Se fue a Boston, en donde fue azotada y desterrada. Después pereció por naufragio del barco en que viajaba, pero entre todos comenzaron la tarea de anunciar la verdadera salvación en Cristo. Unos eran puestos en prisión y otros desterrados, pero siempre surgían nuevos siervos de Dios para proclamar su palabra. Encontraban que ya había grupos de buscadores en varios lugares quienes estaban deseosos de hacer la voluntad de Dios. Es interesante notar que en las tierras americanas, a donde los peregrinos o primeros pobladores habían llegado en busca de libertad religiosa, ahora rehusaban darle a los cuáqueros la libertad religiosa, quienes también buscaban libertad. En 1659, 3 fueron sentenciados a muerte: Guillermo Robinson, Marduk Stevenson y María Dyer. Al ponerlos en la cárcel, ellos continuaron predicando entre los demás prisioneros, pero los soldados golpearon tambores para que no se les oyera su predicación. Al momento de su predicación permanecieron llenos de gozo. Cuando iban a ahorcar a María, llegó orden de no ejecutarla, pues su hijo había hecho súplicas de que le quitaran la pena de muerte. Al comenzar ella otra vez con su ministerio, la condenaron nuevamente y entonces sí, la ahorcaron. He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y vienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía, Jehová. Oh, bendice alma mía, Jehová. Por favores abundantes, rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía, Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.